Lo que los abogados sugieren me parece lo más sensato. ¿Y si crees que saben lo que están haciendo? Seguro que sí. Como comprenderás, no iba a contratar una manada de imbéciles. Todo lo que hice fue porque tú me lo ordenaste. Sí, y eres mi cómplice. Si me echas de cabeza, te estarías ahorcando tú solita. Cuidado con lo que dices, porque lo primero que se sabría es que tú mataste a María Laura del Pino y a la vieja desabrida de Manuela. En la Florida hay pena de muerte. Terminarías tus días con una inyección letal o en la silla eléctrica. Hola. Pase. Mirna, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho Fernanda gusto. me ha hablado muchísimo de ti. Ay, a mí también me ha hablado muchísimo de ti. Y claro, ahora veo por qué es que la tienes de cabeza. ¿De qué manera, eh? Permiso. ¿Y tú? ¿Cómo estás, mi vida? Bien, ¿y tú? Bien. Marcelo, vente para acá. Él es mi mejor amigo y socio. Buenas noches. Marcelo Echeverry. Mirna. Hola. Oh, Hola, yo a ti te conozco, ¿no? Tú trabajas en la tienda de Tania, ¿no? sí. ¿En serio? Que nunca me dijiste nada. Mirna, yo no... ¿Tú trabajas con Tania? ¿Nunca me contaste? Eh, Sí, o sea, eso quiere decir que Tania no sabe que ustedes dos son amigas, ¿no? no. Lo que pasa es que me hubiera tocado entrar en muchas explicaciones, muchos detalles que pues no valían la pena, no vienen al caso. ¿Qué cosas, no? Fernanda ni siquiera sabía que yo trabajaba con Tania, no. Ah, No. ¿Qué tal? Sí. Sí. Conocí a Eugenio Beltrán cuando tenía 14 años y viví con él 15. Después de los cuales se vino a vivir a la ciudad de Miami. Sí. Se vino enviada por el señor Beltrán para acercarse a la familia del Pino. No, de hecho yo decidí terminar mi relación con él porque no estaba feliz y me enteré que me había engañado toda la vida, entonces puse tierra firme de por medio. ¿Y por qué Miami? ¿Por qué no? Es una ciudad muy exótica, siempre me llamó la atención. Y fue cuando comenzó a trabajar con el señor Alfredo del Pino. Alfredo me hizo una oferta de trabajo que no podía rechazar y me convenía mucho. Le convenía porque así cumplía los deseos del señor Beltrán. No, señor, como ya le había comentado antes, yo terminé mi relación con él y no manteníamos ningún tipo de contacto. Y dígame, en esos 15 años, el señor Beltrán jamás le nombró al señor del Pino. No, nunca. Dijo que se mudó a Miami porque su relación con Eugenio Beltrán había terminado y que no mantuvo con él ningún tipo de contacto. No puede ser posible. No es posible. También dijo que... Eugenio, al poco tiempo de estar juntos, me platicó que tenía un medio hermano que vivía aquí en la Florida, nunca me dijo su nombre, pero sí me comentó que este hermano le había robado la herencia que le había dejado su padre. Claro, luego yo entro a trabajar con Alfredo y nunca me imaginé que él le había robado y había sido el ladrón que le había quitado todo lo que le pertenecía a Eugenio. Dijo también que entró a trabajar con Del Pino sin tener la menor idea de quién se trataba. Negó rotundamente que Beltrán la haya enviado para Miami. En lugar de hundirlo, lo protegió. Tania, casi no te escucho. La música está muy fuerte. Solo llamaba para avisarte que no voy a poder ir. ¿Y eso por qué? Ya tengo mucho tiempo aquí esperándote. Tengo un dolor de cabeza horrible que no se me quita con nada. Prefiero quedarme acostada. ¿Te parece si lo dejamos para mañana, por favor? Ay, está bien. Ya, ni modo. Tú te lo pierdes. Sí, ya, cuídate.
tan solita? Ay, ¿por qué te estaba esperando a ti? ¿Qué más? Ven acá, siéntate. Siéntate conmigo un rato, ven. Emilio salió a cenar, no sé con quién, y bueno, no sé a qué horas va a regresar. Uy, queríamos contarles todo lo que pasó hoy en la corte. ¿Ya se enteraron? No, pues cómo, no fuimos a la constructora hoy y Emilio regresó anoche de Monterrey. Pues no hubo nada para probar en contra ni de Fernanda ni de Eugenio Beltrán. Los dos dijeron tantas mentiras. No tienen nombre. ¿En serio? Vivieron juntos, pero se separaron. Y casualmente Fernanda se vino a vivir a Miami y empezó a trabajar con mi papá sin saber que era el supuesto medio hermano de Eugenio Beltrán. ¿Tú crees? Lo dijo con una cara de víctima, que hasta náuseas me da solamente de recordarlo. La situación está cada vez más complicada. Siento que mi papá lleva las de perder. Lo siento mucho. No esperaba que me llamaras. Yo no esperaba que aceptaras venir a cenar conmigo. No tengo ni que decirte lo complicada que ha estado mi vida últimamente. Por un lado, los problemas de mi papá y luego Ana. No ha sido nada fácil lidiar con ella. Y Roberto también, supongo. Bueno, con él me he sentido obligada moralmente a ayudarlo. Si no lo hacía yo, nadie más lo iba a ayudar. Tú me dijiste que lo más probable es que siguieran juntos, ¿no? No. A veces me siento muy presionada y no sé ni lo que digo. Pero la verdad es que yo ya no quiero seguir a su lado. El día que llegó a la oficina enfermo y con los pies hinchados, yo estaba dispuesta a decirte que quería tratarte más. Pero no pude hacerlo. Ay, Elisa, es que son tantas las cosas que quiero decirte que no tengo idea ni cómo empezar. Y tal vez hay algo que pueda decir más que 1000 palabras. ¿Qué? Quédate con esta para que cuando la veas pienses en mí. Pero yo no necesito nada para recordarte. Yo pienso en ti todo el tiempo. Tú eres el amor de mi vida. ¿Por qué tienes tú esa cadena? Fernanda, tú tienes que entender que es lógico que Emilio está molesto contigo. No tiene que entender mis motivos. No, pero es que tú le prometiste, Fernanda, que tú ibas a declarar en contra de Eugenio. Y todo lo contrario que hiciste, lo protegiste. Él debe estar imaginándose que tú lo traicionaste, que rompiste su confianza y todo. Ese es su problema, Mirna. Tiene 2 soluciones aquí. O enojarse o contentarse. No, es que no es tan fácil, Fernanda. Para él es súper importante hacer justicia con lo que pasó con su abuela. O me ponía del lado de Eugenio en la corte o me hundía. Si a él no le gustó escuchar lo que dije en el juicio, imagínate si se entera de la verdad. Imagínate si él llega a enterarse que yo fui la que mató a la anciana de su abuela. Pero ¿sabes qué, Mirna? Ya estoy harta con todo este tema. Él tiene que dejar atrás su pasado y trascender en esta vida. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Que él es demasiado dramático, ¿eh? Muy dramático, por Dios. Ay, Fernanda. Anda, Elisa, mírame a los ojos, mírame bien y dime que en verdad no sabes, que no te has dado cuenta. Soy yo. Soy yo, Elisa, soy Francisco. ¿Es en serio? ¿Este hotel? ¿No pudiste conseguir otro más chafa, mi reina? Es barato. Y discreto. Por el dinero tú no te preocupes, ¿sí? Aquí el que paga soy yo.
Es lo que hay. Confórmate. Salud. Todo. Anda. Tú y yo lo hacemos de hobby. Saliendo de la disco directo al hotel, no hemos llegado al home. Ya quiero romper. Súbele a los niveles, guardando hasta que huele. Hoy la nena salió suelta. En cuanto se tome la copa y se quede dormido, Lindy nos va a mandar otro mensaje. Sí, pobre Norberto, ¿no? Va a quedar noqueadito. Alonso, ¿estás segura de que no hay forma alguna que se despierte durante la cirugía? No, tranquila, no va a pasar. Además, si pasara, ya lo tengo todo pensado. Le ponemos una almohada así en la cara para que no nos vea. ¿Y si lo ahogamos? No, va a ser rápido, así nomás, así. Tranquila. Me tomé el agua y empecé a sentirme rara. Él me llevó a nuestro cuarto y cuando me di cuenta ya me había desnudado y estaba encima de mí. Tú infeliz. Fernanda y Elisa entraron al rato y se dieron cuenta de lo que había pasado. Yo le supliqué a Elisa que no te dijera nada porque yo sabía que eras capaz de matarlo. No, a ver, no quiero que te metas en... Esto no se puede quedar así, Moni. Ya llegó demasiado lejos, va a ver. Ya lo sacudí 1000 veces. No reacciona. Ya la droga le hizo efectos. Bueno, vamos, hay tiempo que perder, vamos. Bájale el calzón. Uf, madre mía. ¿De verdad van a dejar que se pierda todo eso? Bueno, vamos a anestesiar. Yo supe lo que le hiciste morir, es una basura de persona. Y ve cómo terminaste. Cabe duda que la vida te cobra todo lo que haces. No te creo nada. Todo lo que dijiste en la corte fueron puras mentiras. Dije que Eugenio y yo nos separamos cuando me enteré que me había mentido toda la vida. Ajá, ¿y eso a mí qué me importa? Cuando tenía 14 años, tuve una hija con él. Una niña. Y desde que supe que estaba embarazada, fui la mujer más feliz de este mundo. ¿Y eso qué más me da? Eugenio me dijo que ella murió al nacer. Y fue el dolor más grande que he sentido. Después me enteré que eso era mentira, que ella estaba viva y que él se la regaló a una familia que yo no conozco. ¿Cómo comprenderás? Perdóname, pero es que a mí qué me importa lo que haya sufrido. De verdad, no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Mi hija hoy está cumpliendo 24 años. Y tiene el mismo lunar de sangre en el cuello que tengo yo. Mónica, yo soy tu madre.